¿Por qué los centennials ya no suben fotos a Instagram y a las redes sociales y prefieren las historias? Bienvenidos a todos, mi nombre es Micaela. Este es mi canal de YouTube en el cual cuento un poco sobre astrología enfocada en las personas que están estudiando. Yo me considero una estudiante todavía. Y para las personas que tienen curiosidad, algunos videos serán un poco más complejos y otros son más superficiales, pero es para que uno pueda introducirse en qué es la astrología y cómo está relacionada con otras áreas o con otras aristas. Y hoy les voy a contar un poco más sobre el paso de Marte en Géminis, que duró aproximadamente unos 8 meses, y cómo esto es el inicio o una parte hablada y cantada de lo que va a ser el tránsito de Urano en Géminis a partir del año 2025. Hoy les quiero contar de esto que se viene hablando en redes sociales, de por qué los centennials no suben fotos a las redes sociales, cómo Instagram mutó o migró o lo está haciendo de a poco, y cómo es que todo esto empieza a cambiar de un modo hacia otro. Antes que nada, me gustaría contarles que Marte ingresó en Géminis en agosto del 2022 y que se está por ir en marzo del 2023. No es tan habitual que Marte se quede tanto tiempo, sí cuando retrograda. Marte fue durante todo este tiempo regente del nodo sur. Significa que mientras que el nodo norte estaba en el signo de Tauro, el nodo sur estaba en el signo de Escorpio. Y tiene dos corregentes. Si estudias astrología tradicional es Marte, si estudias astrología moderna puedes tomar a Marte y a Plutón. Esto significa, ya seas clásico, ya seas moderno, que Marte era regente del nodo sur. Esto significa que vienen cosas que son del pasado. Y como les digo, esto podría ser no demasiado importante, pero el asunto es que no solamente era regente del nodo sur, sino que también para mi visión esto es como la previa de lo que vamos a vivir los próximos años cuando Urano, que se va a quedar aproximadamente unos 7 años, en 2025 haga por primera vez el ingreso al signo de Géminis. Recordemos que Marte tiene que ver con la acción, pero también tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el abrirse un propio camino. Mientras que Géminis tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el aprendizaje a una escala inferior. Sagitario tiene que ver con los grandes maestros que nos cuentan historias, nos cuentan cómo es la religión, nos cuentan cómo es la astrología, nos cuentan cómo son las cosas importantes de la vida. Estos pueden ser maestros espirituales, maestros o profesores que nos hablan de la ciencia, que nos hablan de la tecnología, pueden ser presidentes o todas las personas que representen una figura que normalmente tiene que ver también con la autoridad. Porque una vez que nosotros empezamos a creer en algo, y acá voy a dejar un comentario muy interesante, una vez que nosotros empezamos a creer en algo, es cuando nosotros actuamos en pos de, ¿sí? Creamos opiniones, que eso es Géminis, creamos un diálogo, una relación directa con nuestras palabras. Géminis es cuando empezamos a hablar y no lo hacemos bien, pero empezamos a repetir palabras y hacerlo, y todo eso nos va dando y nos va generando nuestro propio pensamiento. Y acá voy a hacer una mención especial a una persona que entró a mi canal para regalarme su energía y decirme que la astrología era una mentira. Y esto me pareció increíble para hacer no solo un video, sino 2. Así que después voy a hacer otro posteriormente que voy a subir, que va a ser muy interesante, donde voy a hablar de la energía, a dónde entregamos nuestra energía. Pero ahora voy a hablar de lo que sería este comentario. Me pareció muy interesante porque creo que este comentario justamente de Géminis es: cada uno tiene que desarrollar su propia opinión. Durante todo este tiempo estuvimos con Marte y muchos estuvimos generando nuestra propia opinión, que no tiene que ver con la que nos enseñan los maestros o los profesores. Esto tiene una historia. Recordemos que el nodo norte estuvo en Géminis durante más o menos 19 meses. Este tránsito es el que nuevamente vuelve a activar toda esa energía geminiana de buscar nuestra propia verdad o elegir nuestras propias maneras de aprender, y no tanto por lo que nos vengan a decir los sagitarianos,
la energía del profesor, porque esa es la energía que nosotros, es la energía opuesta, es la energía en la cual nosotros creemos en algo. Y que posteriormente vamos a empezar a gestionar durante 7 años, que no es poca cosa, con Urano en Géminis. Haciendo honor al comentario de la persona que entró, es muy interesante esto, que creencia tiene que ver con lo jupiteriano. Por eso quería destacar este comentario que hicieron, porque la astrología, aunque muchos creen o piensan de que es una creencia, ¿sí? Una creencia es cuando uno cree en Dios, valga la redundancia. En este caso, en la astrología, uno no tiene que creer en que la astrología funciona. Lo que uno puede llegar a hacer, porque yo soy bastante agnóstica en muchas cosas, es empezar a estudiar astrología y empezar a aplicarlo como una ciencia o como un método, ¿sí? Esto es, nosotros podemos volvernos predictivos o hacer nuestras propias predicciones para poder aprender. Y es aquí donde digo que uno no es que cree o da su fe, como sí lo puede ser la religión, o puede ser el ser católico, el ser cristiano, o el creer en algo que va a suceder. Por ejemplo, nosotros tomamos drogas o consumimos drogas porque creemos que eso, por ejemplo, nos va a quitar el dolor de cabeza, porque creemos que nos puede sanar nuestra salud, ¿sí? Pero esa creencia está basada previamente en un estudio científico, el cual no sabemos muy bien quién financió y quién pagó y todo, pero en teoría nos dijeron que eso es lo que nos hace bien. Entonces tenemos dos partes. Una es la que está basada en hechos reales, que serían los estudios científicos, en los cuales se corroboró que esto realmente sea real y tangible, podríamos decirlo, saturnino, le podemos dar ese concepto. Y por otro lado, nosotros tenemos la creencia de que si lo tomamos nos va a hacer bien. Por eso está todo esto del placebo y de todo lo que tiene que ver con las medicinas, que ahí se los dejo, han ocurrido milagros. La astrología, en mi opinión, no es una creencia, por eso también considero que con esta energía de Géminis nosotros tenemos que tomar nuestra propia iniciativa, ponerlo en práctica. Por supuesto que esto lleva un tiempo, porque ningún científico se hace científico de la noche a la mañana. Ninguna persona que empiece a estudiar astrología lo va a hacer de la noche a la mañana, pero sí considero, en mi opinión, que la astrología es un método el cual cualquiera puede seguir y puede llegar a conclusiones. Y es aquí donde viene la parte Géminis-Sagitario, que es la que va a estar cuando Urano pase a Géminis, va a estar en oposición a Sagitario. Mientras que el nodo norte estuvo en Géminis durante más o menos 19 meses, nosotros estábamos tratando de llegar a nuestra evolución a través de encontrar nuestras propias respuestas. Géminis tiene que ver con nuestra capacidad de pensamiento, ¿sí? Tiene que ver con pequeñas conclusiones que nosotros podemos llegar a solos por nuestros propios medios. Por supuesto, podemos tomar información de todos lados, porque Géminis tiene que ver con la diversidad. Significa que podemos aprender de nuestros hermanos, podemos aprender de nuestro barrio, podemos aprender de nuestros compañeros de colegio, podemos tomar ideas de todos y crear nuestras propias ideas y nuestro propio conocimiento y sabiduría, que eso se va a convertir en lo sagitariano. Mientras que el nodo norte estuvo ahí, estuvimos creando nuestra propia verdad. Mientras que Marte estuvo desde agosto hasta marzo de 2023, nosotros estuvimos luchando por esa propia verdad, por esa propia realidad que nosotros creemos que es así. Porque Marte tiene que ver con la lucha, la pelea, tiene que ver con la guerra y con imponer algo que nosotros queremos hacer. Y esto tiene que ver con los geminianos. Yo pienso esto. Eso es un Marte en Géminis. Y como pienso esto es lo que te voy a decir y esto es por lo cual también voy a luchar. Ahora, cuando Urano pase a Géminis, esto va a ser una energía transpersonal. Recordemos que Urano tiene que ver con la astrología moderna, por lo que si no estudias astrología moderna, este tránsito no lo vas a tener en cuenta. Para los que sí lo van a tener en cuenta, Urano en Géminis va a ser, Urano es el cambio. Y Géminis tiene que ver con nuestro pensamiento, ¿sí?
Entonces todo nuestro pensamiento se va a acelerar. Vamos a encontrar nuevas maneras y distintas y locas y creativas, no solamente de hablar, sino que también de comunicarnos. Y acá voy a retomar el tema anterior. Voy a hablar de por qué los centennials no suben fotos a Instagram. Como les decía antes, los centennials vienen de generaciones que son de aire. Todavía estamos en una energía que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la parte de conservar cosas, y eso tiene que ver con el publicar una foto en Instagram, por ejemplo. Tiene que ver con que haya una materia, algo que perdure todavía en el tiempo, aunque sabemos que las redes sociales pueden no perdurar mucho, pero sí una foto es algo que perdura. Una vez que lo ponemos en el feed, todos lo ven y todos lo van a recordar. De hecho, hay muchas fotos de celebrities o de personas famosas que nos han llamado la atención y que van a perdurar en nuestra visual. Les cuento que son las 6 de la mañana. Mientras que Instagram es una red social bastante taurina, esto de mostrar lo que estamos haciendo, una de estas herramientas que se dio a conocer cuando el Nodo Norte pasó en Géminis fue TikTok. Fue el boom de toda la gente bailando, que es algo muy mercurial porque Mercurio tiene que ver con nuestros movimientos, no solamente con la palabra, sino también tiene que ver con el movimiento. Rige también todo lo que tiene que ver con nuestros brazos. Ante este periodo del Nodo Norte, TikTok salió a la fama o salió a conocerse como una red social que se impuso ante otras, donde la gente se reía, se divertía, hacía cosas que normalmente son llamadas fuera de la norma, algo muy distinto a lo que es la red social de Instagram. En TikTok es una herramienta que uno puede perder hacer el miedo al ridículo o como ustedes lo quieran llamar. Y desde agosto hay muchas personas que empezaron a hablar de cómo esto era un cambio de paradigma, cómo de vuelta TikTok estaba tomando el centro del escenario a nivel por lo menos de lo que tiene que ver con las redes sociales y de cómo Instagram empezó a estar de alguna manera en caída. Otra de las cosas que notaron es esto de que los centennials no suben fotos, pero constantemente suben historias. Y esto no es que sea llamativo, esto tiene que ver con un cambio de comunicación, un cambio en cómo nosotros nos estamos manejando, porque hay otro detalle. Instagram era una red social o es una red social que tiene que ver con la imagen, tiene que ver con cómo nos vemos nosotros, cómo nos mostramos, la pose en la que estamos, porque es algo muy taurino y sagitariano y tiene mucho que ver con la comida, los viajes, todo lo que sea con la enseñanza superior. Mientras que TikTok viene a ser una red social, en mi opinión, bastante más geminiana, que tiene que ver con la diversión, tiene que ver con el contar historias. TikTok es una red social en la cual uno se introduce, las personas no están demasiado producidas, están más bien en un día a día, hablan mientras caminan y cuentan sus propias historias. Y las personas se enganchan porque son historias de personas comunes. No son personas que tienen un montón de seguidores o no son personas sagitarianas, grandes maestros, sino son personas que tienen determinadas opiniones y las cuentan. ¿Y esto cómo se ve en redes sociales como Instagram? Bueno, recordemos que Géminis rige el contar una historia, ¿sí? Y me parece muy llamativo que de repente lo que más está resonando en Instagram es que los centennials y muchas personas, como yo soy una, subimos muchas historias, podemos subir 10 historias por día. Hay veces que no tenemos control de cuántas historias y también el contenido de estas historias, porque muchas veces estas historias cuentan con quién estamos y qué es lo que estamos haciendo en el momento. Eso es muy geminiano, recordemos que Tauro y todo lo demás tiene que ver con el lujo y todo lo que nosotros mostramos de nuestra posición. Mientras que Géminis es muy descontracturado y puede contar cómo yo estoy grabando el video en este momento, el detrás de escena o todo lo que me pasó mientras lo estaba haciendo, que es algo que no entra en las normas de tierra, en las normas donde nosotros estamos constituidos en una estructura. Esto es como si el político empezara a contar todo su tras de escena
de cómo llegó a la política o de cómo es grabar un comercial o de cómo es exponerse. ¿Y qué pasa con la energía de Géminis? Ahora que ya sabemos que las redes sociales van a cambiar porque ahora es la previa, por lo menos en mi opinión, de cómo estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos. Recordemos que Géminis tiene que ver con los vecinos, tiene que ver con los primos, los hermanos, un entorno inmediato. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a dejar de seguir a los grandes maestros, profesores, a las personas que siempre nos dicen, no, esto es así, esto debe hacerse de manera tal y tal y tal, que son los sagitarianos, es la energía de Sagitario, ¿sí? No necesariamente un sagitariano nos está enseñando, aunque siempre es el lugar que busca, porque el sagitariano trae el conocimiento, pero no estoy hablando de los sagitarios en general, sino estoy hablando de cómo nosotros seguimos a alguien porque nos dice cómo podemos pensar de alguna manera, cómo darle forma a nuestras creencias. Cuando Urano haga el paso al signo de Géminis, se va a oponer a la energía de Sagitario. Es decir, nosotros vamos a tener que aprender a encontrar nuestra propia verdad, porque nos vamos a dar cuenta que la ciencia nos ha mentido durante muchísimo tiempo, siglos diría probablemente. Nos vamos a dar cuenta que los grandes medios de comunicación, Sagitario, también nos han mentido y nos han manipulado, que es algo que ya venimos viendo, por supuesto. Nos vamos a dar cuenta que las grandes religiones, Sagitario, tienen muchas cosas ocultas y muchas situaciones perversas en las cuales introducen una forma de pensar, y con esta parte geminiana nos vamos a dar cuenta que hay cositas ahí que no nos van a cerrar. Todo lo sagitariano va a vivir una oposición. Nos vamos a dar cuenta que los grandes viajes o los viajes largos, que rige también Sagitario, quizás no es la única forma en la cual nosotros podemos disfrutar. Recordemos que Géminis rige los trayectos y los viajes cortos. Es muy probable que la forma que tengamos de trasladarnos en el día a día, de hablarnos, de comunicarnos, vaya a cambiar profundamente y muy rápido. ¿Sí? Recordemos que Géminis es algo que se mueve rápido y Urano va a ser súper rápido. Entonces, los Centennial, que hablan de toda esta era de aire, en la cual hablan de situaciones momentáneas y no tanto como la era de tierra a la cual estamos acostumbrados, sobre todo los millennials quedamos en ese medio entre la tierra que venían nuestros padres y los centennials que vienen de toda estos momentos en los cuales Urano estuvo, también Neptuno, estuvieron en el signo de Acuario y vienen con esta energía de aire, que es lo que después ellos van a recibir el trígono cuando Urano esté en Géminis. Los Centennial básicamente nos están contando cómo va a ser el futuro. El futuro no va a ser subir tanto, por supuesto que va a haber de todo, pero no va a ser tanto de subir fotos y de subir cosas que tengan que ver con lo terrenal, con lo que permanezca en el tiempo, sino que va a ser una energía mucho más liviana en el cual uno mismo se va a volver periodista, que Géminis tiene que ver con junto o recaudo información de todos lados y cuento mi propia historia. Si vemos, los periodistas son los que cuentan esa historia a través de los sagitarianos, que tiene que ver con los medios de comunicación. Probablemente, la verdad es que yo no miro tele hace 1000 años, pero sé que todavía existe, probablemente los medios de comunicación hagan un cambio total, migren a todo lo que tenga que ver con internet, los canales Sagitario, migren a internet, que es Urano, y que cada uno pueda tener su propio canal, ¿no? Que es un poco lo que está sucediendo hoy en día, que está habiendo esta caída o esta bajada, como pasó hace poquito con Kelly Kardashian y con Selena Gómez, que estuvieron hablando en las redes sociales de cómo Selena Gómez de vuelta volvió a ser la persona más seguida en Instagram. Recapitulando, lo que va a tomar mucha forma en los próximos años va a ser Urano en Géminis a partir del año 2025, que nos empiece a mostrar esa nueva realidad. ¿Cómo va a ser la nueva realidad?
si se dieron cuenta durante el periodo anterior del Nodo Norte y ahora de Marte en Géminis, esto tiene que ver con que las personas nos volvemos muy curiosas, pero también muy chusmas, y queremos saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor o qué es lo que está pasando con aquellas personas que seguimos. Sagitario tiene que ver con contar un relato. Esto significa, por ejemplo, que estudié que en 100 cartas natales o 1000 cartas natales llegué a la medición de que Marte en Géminis sucede tal y tal evento. Pero cuando los planetas estén en Géminis y Urano pase a Géminis, esto va a convertirse en... Resulta que mi primo tiene Marte en Géminis y mi amigo tiene un amigo que me mostró su carta natal y tiene Marte en Géminis. Resulta que ellos dos me he dado cuenta que tienen una forma de que cada vez que se enoja empiezan a agredir con las palabras. Esto es cómo va a cambiar nuestra mentalidad de el profe que nos dice no, porque Marte en Géminis es tal y tal y tal, a nuestra energía geminiana de decir, a ver, voy a mirar la carta voy a ver cómo hace mi primo, mi tío, mi pariente, mi vecino, que me dio su carta natal, porque Géminis tiene que ver con cómo el entorno actúa o se mueve, ¿sí? Y cómo nosotros interactuamos con ese entorno. Así que vamos a dejar de escuchar a los grandes profesores. En este caso en mi canal voy a hablar de astrología, pero vamos a dejar escuchar a los grandes profesores que nos cuentan cómo tiene que ser la astrología o cómo debe ser la astrología o cómo ellos la perciben en masa o a grandes rasgos. Y es por esta razón que tengo muchas ganas de empezar a crear estos videos, porque creo que tenemos que dejar de seguir a los grandes profesores que nos dicen cómo funciona la astrología en general o que también nos dicen el horóscopo o las predicciones generalizadas que sabemos que no nos llevan en algunos casos a ningún lado, y cómo nosotros nos tenemos que convertir en nuestros propios maestros y profesores y estudiantes, que tenemos que empezar a ver cómo funciona la astrología en realidad, cómo funciona en nuestro día a día y cómo es que las personas que tienen determinados aspectos y determinados planetas suelen gestionar esa energía. Por supuesto que como lo sagitariano es nuestras creencias, todo lo que tiene que ver con nuestras creencias van a cambiar por completo, porque Géminis se va a oponer, ¿sí? En nuestra área sagitariana nosotros tenemos una visión muy grande y muy amplia de cómo son las cosas, y en teoría es porque hubo algunos métodos que pueden ser científicos, religiosos, dogmáticos, que nos fueron de alguna manera, lo fuimos adquiriendo, también pueden ser por supuesto impuestos por la sociedad, por nuestros padres, depende de la carta de nuestra energía natal. Pero esto siempre lo sagitariano viene de un legado, por así decirlo. Puede ser social, que fue impuesto por la sociedad, pero también puede tener que ver con más allá de nuestro entorno, que es lo geminiano. Y ya sabiendo esto de antemano, es momento que si estás estudiando astrología, de que empieces a entender cómo funciona para poder empezar a crear tu propia realidad. Tenemos que desmitificar esta idea de que la astrología es una herramienta general. La astrología es una herramienta personal y es muy personalizada. Por eso nosotros nacemos a un día, a una hora y en un lugar específico. Y la astrología no es una herramienta jupiteriana en el sentido que no es algo que nosotros podemos tomar a grandes rasgos. Es una herramienta muy personalizada, y esto tiene que ver con que nosotros aprendamos a saber que esa es la razón por la cual el horóscopo y todo lo demás no funciona cuando lo queremos aplicar a la realidad. Como una herramienta saturnina, la astrología, como podemos ser nosotros maestros del tiempo, poder ayudar a otros a interpretar cuáles son los tiempos en la vida de esa persona. Cuando uno profundiza en la astrología se da cuenta que cada carta natal tiene su propio ciclo de tiempo, y nosotros somos personas que lo que tenemos que hacer con los demás, con los que vienen a buscar esa guía, es poder hablarle el lenguaje de sus tiempos. Hay un tiempo de restricción que está dado por Saturno, hay un tiempo de expansión que está dado por Júpiter,
Hay un tiempo en el cual tenemos que hacer o dar guerra. Hay un tiempo en el cual nosotros podemos disfrutar y empezar a iniciar relaciones o trabajar con nuestros deseos. Y hay un tiempo para comunicar, hay un tiempo para todo lo que tiene que ver con sentir, hay un tiempo para ser, hay un tiempo en el cual nosotros podemos brillar. Nosotros, ya seamos profesores, estudiantes de astrología, somos personas que lo único que tenemos que hacer es traducir ese lenguaje a las personas que todavía no lo conocen. Y este es por lo menos mi pequeña y humilde descripción de un poco cómo va a ser el paso de Urano al signo de Géminis y cómo creo que los centennials ya nos enseñan de cómo esta era de aire está llegando, de cómo ya no es importante cómo nos vestimos o qué llevamos puesto o toda esta cuestión más terrenal de mostrar todo aquello que tenemos y empezar a crear nuestras propias verdades, a crear intercambios con otros que sean como nosotros, personas normales, como decíamos antes, de carne y hueso, aunque eso es muy terrenal, pero somos personas viviendo en esta vida una experiencia terrenal y también espiritual, y de cómo eso lo vamos llevando en el día a día, y por supuesto con Géminis, que tiene que ver con el humor. Entonces, de cómo el humor puede ser parte de nuestro día a día y también de, ¿por qué no? Puede ser también algo muy divertido, ¿o no? El camión de la basura. El camión de la basura. En Urano en Géminis vamos a dejar de creer en las verdades absolutas o en estas realidades que están basadas en los maestros y en los guías y en los profesores para empezar a crear nuestra propia visión, nuestra propia realidad basada y comprobada en nuestro entorno inmediato, aquellos que nosotros podemos ver que sucede en nuestro alrededor y en nuestra vida. Es importante que Géminis rige nuestra lógica y nuestro pensamiento, mientras que Sagitario rige todo el conocimiento superior que viene dado por las habilidades que nosotros podemos adquirir a través de leer libros o de escuchar a profesores o maestros que han escuchado, visto, leído muchísimo contenido, muchísimas personas que tienen un conocimiento acumulado. Dejamos de seguir a guías, maestros y profesores y empezamos a seguir a nuestro entorno para ver cómo ellos nos cuentan lo que está pasando en el día a día y cómo lo viven. Géminis tiene que ver con la capacidad de llegar a nuestras propias conclusiones basadas en nuestro pensamiento. Y ahora vamos con la parte interesante. Yo no soy astróloga mundana, tengo que empezar la carrera en algún momento porque creo que me faltarían como 20 años, pero sí les quiero contar algunas de las cosas que fui estudiando, aprendiendo y leyendo de los eventos pasados de Urano en Géminis y de cómo esto va a empezar a cambiar cuando Urano pase en el 2025. Recordemos que Urano tiene que ver con todo lo que está fuera de la estratosfera o que está en un nivel superior. Antes era el aire, después pasamos a todo lo que tiene que ver con la estratosfera y hoy en algo completamente superior. Y esto puede tener que ver con la aviación. Es una de las cosas que vamos a ver que va a empezar a cambiar y a modificarse drásticamente. Recordemos que Géminis tiene que ver con los traslados cortos. ¿Sí? Esto, Géminis rige los colectivos, rige los autos o todo lo que nos lleve de un lugar a otro, también las bicicletas. Por lo tanto, probablemente haya un cambio importante de a poco, por supuesto, pero progresivo en la manera en que nosotros nos trasladamos. Urano estuvo en Géminis desde el año 1941 hasta el año 1949. Este fue el último periodo, pero hay anteriores. Yo les voy a contar un poco de lo que pasó en el último, y esto tuvo que ver, por ejemplo, con que fue el primer reactor nuclear. Esto también fue el momento en el que se lanzó la primera bomba nuclear. Y como Géminis tiene que ver con dos, ¿sí? Recordemos que Géminis, si bien es el representante de la energía del 3, Géminis tiene que ver con esta energía dual y por eso las bombas nucleares fueron dos a ciudades vecinas. Géminis rige a los vecinos. Por eso durante todo este periodo estamos viendo todo lo que tiene que ver con Marte en Géminis, regente en lo sur, y cómo la guerra tiene que ver con
Rusia y Ucrania, que son dos países vecinos, y recordemos que todo lo que sea vecinos va a estar completamente alterado. Este fue el momento en el cual se lanzó la primera computadora, por supuesto, nada que ver a lo que tenemos hoy en día, por lo cual estimo que va a haber muchos cambios. Recordemos que hoy en día, si nos damos cuenta, a través de la tecnología, cómo avanzó y de cómo hoy nos podemos comunicar a través de una computadora, que si lo imaginamos para ese entonces era algo completamente distinto y se volvió algo muy disruptivo la comunicación desde ese entonces hasta ahora. ¿Cómo se reorganiza todo el mundo burocrático? Recordemos que Sagitario tiene leyes, es el signo de las leyes y tiene normas para poder hacer todo, mientras que Géminis dice funciona más por la lógica. Por lo tanto, si yo llevo un papel para hacer mi DNI o para hacer algo, inmediatamente asumo que como yo te doy el papel ya lo podemos gestionar, mientras que Sagitario dice no, tenemos que armar un ente que regule, que se asegure. Entonces vamos a ver muchos cambios en todo lo que tiene que ver con los procesos y la burocracia. También sabemos que el eje Géminis-Sagitario tiene que ver con todo lo intelectual. En el parte geminiano nosotros aprendemos por lo que vemos a nuestro alrededor y en lo sagitariano aprendemos por todos los libros y por todo el conocimiento que hoy adquirimos también por YouTube o todas las redes sociales. Antes llamado los libros, quizás ya me adelanto y digo, bueno, los libros, pero tiene que ver con lo que podemos absorber a grandes escalas. Se va a haber grandes descubrimientos intelectuales. Este fue también el periodo del genocidio, la orfandad en la guerra. Recordemos que este ha sido un periodo bastante delicado y recordemos que Géminis también tiene que ver con los niños, sí tiene que ver más con los adolescentes, si apelamos al orden, pero tiene que ver con el momento en el cual, primer periodo en el cual nosotros empezamos a hablar, ¿sí? Pero también tiene que ver con nuestra adolescencia y cómo nosotros nos manejamos en los primeros tiempos. En estos periodos, por supuesto, hay mucha inspiración literaria. Recordemos que Géminis tiene que ver con contar historias, tiene que ver con contar algo que vivimos o algo que vivieron los demás y Géminis lo pone en palabras y se lo cuenta al resto. Géminis tiene que ver con la diversión, son periodos en los cuales todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, no tanto a nivel solar como puede ser la alfombra roja, por así decirlo, es el representante leonino. Géminis tiene que ver más con el show, con esto de crear situaciones en las cuales haya chismes, vamos a hablar de tipo Gran Hermano, haya chismes, haya peleas, haya situaciones en las cuales de eso se puede hablar. Por supuesto que también Géminis tiene que ver con crear un show y no necesariamente tiene que ver con el chisme o con las peleas y confrontaciones, sino que también tiene que ver con crear algo que pueda llegar a ser muy divertido. Marte nos estuvo dando una preview o un anticipo porque Marte es un signo, en astrología clásica está considerado como un planeta maléfico. Urano, volvemos a decir que también puede ser un planeta maléfico. ¿A qué voy con todo esto? Marte tiene que ver con la guerra, entonces hubo durante este periodo mucha guerra, mucha pelea o muchos altercados, situaciones entre hermanos, propiamente, ¿no? La guerra. Urano tiene que ver con la ruptura, entonces no es un tránsito igual por muchas razones, pero sí podemos decir que en términos general, así como durante el tránsito de Marte estuvo todo este periodo de la guerra y de las divisiones, de la confrontación y de las discusiones, con Urano, por supuesto que cada uno va a querer también imponer su propia verdad y esto va a hacer que haya muchas divisiones entre los países. Sí, a eso me refiero con que los hermanos, los países y situaciones de entornos también pueden sufrir cambios importantes, porque Urano tiene que ver con el corte para el cambio. Géminis tiene que ver con la curiosidad y tiene que ver con la creatividad inmediata. Urano tiene que ver con los inventos, ¿sí? A partir de lo que yo puedo descubrir en un día a día y una visión global, que es la que nos va a estar regalando Urano.
es como nosotros podemos llegar a generar inventos muy creativos. Como decía antes, una guerra intelectual, recordemos que Urano es la ciencia o la inteligencia superior y Géminis le encanta siempre decir que se lo sabe todo. Entonces esto nos puede dar mucha guerra intelectual, mucha guerra entre ideas, ¿sí? Recordemos eso, que Géminis tiene que ver con las ideas, mientras que Sagitario tiene que ver con los dogmas establecidos. Y va a haber mucho enfrentamiento entre el dogma o el profe o el guía que nos dice no, esto es esto y entre nuestras propias conclusiones cuando lo vayamos a poner en práctica. Este fue el periodo de la fusión del uranio, ¿sí? Urano-uranio. Este fue el momento en que los helicópteros se hicieron para la población en general, ¿sí? Recordemos que Géminis rige el 1 a 1, mientras que Sagitario rige, por así decirlo, a un grupo de personas, que son el grupo de la religión, el grupo de profesores de astrología, el grupo de gurúes espirituales, pero Sagitario rige más a un orden más pequeño, por así decirlo, como más centrado, y Géminis rige la población en general, rige las personas comunes y corrientes que van por todos lados. El helicóptero era algo que estaba asociado a un grupo de personas que después se hizo más masivo cuando Urano entró en Géminis. Como Géminis rige todo lo que tiene que ver con el mensaje, con el emisor y el receptor, esto también fue algo que cambió y de cómo hubo muchos cambios en la comunicación. Básicamente Urano en Géminis va a ser un periodo en el cual encontremos muchas maneras distintas de comunicarlo. Volviendo a los centennials, esto puede ser que creemos historias, que nos basemos en contar nuestro día a día. Por supuesto que van a haber muchos canales nuevos en los cuales nos vamos a comunicar, y creo que esa es la palabra correcta decirlo, canales, ¿sí? Que esto viene a ser Sagitario, que es lo que va a recibir la oposición, canales nuevos de comunicación que va a tener que ver con Géminis. Aparte, creo que también va a cambiar nuestras relaciones y nuestros vínculos con nuestro entorno inmediato. Probablemente haya muchos inventos diarios. El último periodo de Urano en Géminis se inventaron muchos electrodomésticos y muchas cosas, inventos pequeños, pero que fueron cambiando nuestra realidad diaria, porque esos inventos como, no sé, lavarropas o las cosas que usamos hoy de forma cotidiana se inventaron y agilizaron nuestra rutina o nuestro día a día o nuestro entorno también. Géminis tiene que ver con los traslados, todo lo que sea automóviles, viajes cortos, y todo eso probablemente vaya a cambiar muchísimo. Urano va a cambiar muchísimo todo lo que tiene que ver con el traslado medianamente corto, y recordemos que esto vendría a ser como en las provincias, pero también en el día a día, por lo que considero que va a haber muchos cambios en todo lo que tiene que ver el colectivo, el auto, el avión, más que nada interno, porque recordemos que el avión en sí es algo sagitariano, es algo que nos sirve para trasladarnos de país a país, podríamos decir. Y esto Géminis tiene que ver con lo corto. Ya hay astrólogos que están hablando de cuando Urano entre en Géminis, de cómo vamos a tener nuestro propio robot o nuestra propia versión. Recordemos que Géminis rige la dualidad del 2, entonces el otro va a ser nuestra propia inteligencia artificial, van a inventar robots probablemente. No sé si ya estaremos en la época en la cual podamos nosotros acceder a esa nueva inteligencia, a esa nueva tecnología, pero sí creo que van a haber personas que van a poder pagar su otro yo. Recordemos que, como digo, Géminis tiene que ver con el angelito bueno y el angelito malo, o la versión 1 y la versión 2, y eso nosotros vamos a tener nuestra propia versión de inteligencia artificial. Por supuesto que la robótica y la inteligencia artificial va a crecer a grandes niveles, y creo que hasta un punto ya donde puede empezar a entrar un poquito el terror, también con Urano en Géminis y con Plutón en Acuario, que van a estar en varios momentos haciendo trígonos, porque nos vamos a dar cuenta que la realidad va a ser muy distinta a la que estamos viendo hoy en día. Y por último, quiero cerrar con esta mitología, la parte en la cual Géminis, sí, Mercurio, tiene que ver con el mensajero.
Mercurio es el mensajero de los dioses, ¿sí? Es el que habla con uno, habla con otro, y es por eso que rige toda esta situación de los chismes, porque es el que lleva y trae. Por eso les cuento que tiene mucho que ver con quién lleva el mensaje, con el emisor y el receptor, y de cómo los mensajes se van a trasladar. Eso probablemente cambie por completo. Pero también en la mitología, Géminis no tiene sexo, no tiene una orientación. Puede ser tanto femenino como puede ser masculino. Y esto es un dato de color que siempre me sale para contar algo que no sé muy bien cuál es la razón de por qué lo tengo que contar, pero se los quiero dejar ahí. Porque yo creo que con Urano y con la tecnología va a haber esta ambigüedad, ¿sí? Va a haber mucha ambigüedad entre lo femenino y lo masculino, que no creo que vaya a ser algo sumamente importante, pero sí creo que de alguna manera nosotros podemos empezar a cambiar este concepto que tenemos acerca de lo femenino y lo masculino. En la astrología, por ejemplo, tiene mucho que ver con que Marte es el planeta de los hombres o de la acción, el Sol es también masculino, que la Luna y Venus son energías femeninas. Yo creo que no solamente en la astrología esto va a empezar a cambiar un montón, porque recordemos, por lo menos desde mi visión, lo aclaro, la astrología es uraniana, así que yo creo que vamos a empezar a trabajar todo este cambio en los conceptos, y en ese momento creo que va a ser también muy claro que ya el Sol y Marte no van a ser planetas masculinos, ni tampoco Venus y la Luna. Y creo que van a venir otros cambios que van a tener que ver con la energía de tecnología y que va a tener que ver con la comunicación. Bueno, sin más, les agradezco infinitamente por estar acá en este video, compartir tu tiempo y tu energía conmigo. Próximamente estaré subiendo el video de la energía y de cómo esto es muy importante con los cambios que vienen de Saturno en Piscis. Y déjame comentarme acá abajo qué opinás, qué pensás, si estás estudiando astrología o tenés curiosidad, déjame saber cómo crees que va a cambiar esto de los maestros y los gurúes y de cómo nosotros, personas comunes, vamos a empezar a crear nuestra propia verdad. Nos vemos la próxima.